Bienvenidos al podcast Historia y Política de la Educación Argentina. Hoy nos trasladaremos al año 2026 para presenciar un juicio histórico muy particular. Frente al Tribunal de la Educación Argentina se debatirá una pregunta que continúa generando discusiones entre historiadores, docentes y estudiantes. Las reformas educativas impulsadas durante los gobiernos de Juan Domingo Perón ¿transformaron positivamente la educación argentina o fueron utilizadas como una herramienta de adoctrinamiento político? Escucharemos distintas voces, argumentos y testimonios. El veredicto final quedará en manos de ustedes. Se abre la sesión del Tribunal de la Educación Argentina. El fiscal tiene la palabra. Gracias, señor juez. Hoy presentamos una acusación contra las políticas educativas implementadas durante los gobiernos de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955. Sostenemos que la escuela fue utilizada para difundir propaganda política. Los manuales escolares incorporaban imágenes, frases y referencias permanentes a Perón y Eva Perón. La educación, que debería promover el pensamiento crítico y plural, quedó ligada a la construcción de una identidad política y específica. Presentaremos pruebas y testimonios para demostrarlo. La defensa puede responder. Muchas gracias, señor juez. La acusación presenta solamente una parte de la historia. Durante los gobiernos peronistas se impulsaron profundas transformaciones educativas. Se construyeron escuelas, se ampliaron becas, se fortaleció la educación técnica. Miles de hijos de trabajadores pudieron acceder y permanecer en el sistema educativo. Además, se promovieron el deporte escolar, la educación y las actividades recreativas. Las reformas educativas buscaron ampliar derechos y oportunidades. Por eso, sostendremos que el balance histórico debe contemplar tanto los logros como las críticas. Que ingrese el primer testigo, Juan Domingo Perón. Buenos días, señor juez. Señor Perón, ¿por qué considera tan importante la educación? Porque la educación es una herramienta fundamental para toda la nación argentina. Nuestro primer objetivo es que todos los argentinos puedan acceder a la escuela, independientemente de su origen social. ¿Y qué medidas se impulsaron para lograrlo? Se construyeron nuevos establecimientos educativos, se fortaleció la educación técnica, se otorgaron becas estudiantiles y buscamos ampliar la educación. ¿Y qué lugar ocupaba la educación física? La educación física ocupaba un lugar muy importante. Creíamos que debía ser una formación integral. Impulsamos colonia de vacaciones, torneos estudiantiles, competencias deportivas para miles de jóvenes. Durante el peronismo, la educación física adquirió una relevancia destacada. El deporte era considerado una herramienta de integración social, salud y formación ciudadana. Y ahora que pase la fiscal. Señor Perón, ¿es cierto que en muchos manuales escolares aparecían fotos suyas y de Eva Perón? Sí, habían imágenes que estaban vinculadas al gobierno y transformaciones que estaban en desarrollo. ¿Y no considera que eso podía influir políticamente en los estudiantes? Toda política educativa refleja determinados valores. ¿Y no cree que la escuela debe mantenerse independiente de cualquier figura política? Ese es uno de los debates que la historia sigue discutiendo. Que pase el siguiente testigo. Buen día, señor juez. Buenos días a todos los del estrado. Permiso. Señor profesor, ¿ejercía la docencia durante los gobiernos peronistas? Sí, durante esos años trabajé en la escuela primaria. ¿Y qué cambios observó? Y bueno, vieron muchos cambios. Aumentó la matrícula, aparecieron más aumento de los materiales y los chicos que no iban a la escuela antes empezaron a asistir. ¿Existían contenidos relacionados a Perón y Eva Perón dentro del material educativo? Sí, dentro de las escuelas había materiales que se daban a los chicos relacionados con Perón y Evita. Para muchos esto era una forma de
hacer una propaganda política, y para otros esto era una forma de reconocer todos los avances sociales que se estaban haciendo. Entonces, ¿habían diferentes opiniones al respecto? Sí, por supuesto. En esa época estaba dividido las opiniones sobre el tema. Luego de escuchar los testimonios y analizar las evidencias, este tribunal considera que el debate continúa abierto. La historia no ofrece respuestas simples. Las reformas educativas del peronismo combinaron avances significativos en materia de inclusión y acceso educativo, con cuestionamientos relacionados con la presencia de contenidos políticos dentro de las escuelas. Se levanta la sesión. También la solución económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Lo que hizo la conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Pocas palabras y dicho muy rápidamente, fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural.